Nosotros nos construimos a partir de que hay un otro, ¿no? Es a partir de que hay un otro que yo me construyo. Y podemos ir a un restaurante, nos van a servir un plato y nos lo van a tirar sin mirar. No hay mirada, ¿no? De alguna manera no hay encuentro ni mirada entre unos y otros, no hay ese calor humano, no hay una delimitación, más bien es, somos como un poco topos, no miramos al otro, no hay un reconocimiento del otro. Hay un rechazo a vivir el dolor del cuerpo, es decir, del dolor del cuerpo y el dolor que nos produce la emoción, ¿no? Estoy triste, me siento mal, tendemos a taparlo, ¿no? En esta sociedad que además es imagen, pon buena cara, aquí no pasa nada, ¿no? Pues por ejemplo, me siento mal, no puedo dormir y en lugar de llorar y pasármelo, pues hacer el duelo en relación a una pérdida o a una relación o a una frustración o a un suspenso, lo que hacemos es taparlo rápidamente. Me coloco en mi consola o me tomo mi pastilla antidepresiva, me tomo mi pastilla para dormir y de alguna manera voy tapando, es decir, no vivo mi cuerpo de contrastes, ¿no? Digamos, no dejo que los contrastes, que supuestamente son los más negativos o los más dolorosos, los rechazo. Solo quiero un placer, pero que es un placer que a veces se convierte en un placer idiota, es decir, un placer que no tiene punto de entrada para pensar, ¿no? Que de alguna manera en una era totalmente plástica y de imagen es lo que se pretende. No pienses, ya lo hago por ti, te enchufo las imágenes, te doy los colores, no elijas, ya te lo doy todo. De alguna manera, ¿qué compromiso, qué ética como seres humanos tendríamos que tener, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que es clara y es que, bueno, que tiene que ver con la tolerancia, la aceptación de las diferencias, ¿no? Entre unos y otros, pero en el fondo es condición humana, bueno, pues una cierta perversión y degeneración y envidia, ¿no? Y esto nos corrompe bastante y eso quizás es este punto de contaminación al que tendría que cuidar más la educación, ¿no? No tanto inculcarnos esto sí, esto no, sino qué peligros lleva esto, qué inconvenientes lleva lo otro. Nos prohibimos muchas cuestiones y sin embargo yo pienso que nos prohibimos algo que es fundamental, ¿no? Que es el hecho del placer de ser, ¿no? Nos prohibimos ser felices, nos prohibimos mirar al otro. Hay un tema que es el tema de me prohíbo tratar bien al otro, mirarlo, ¿no? No hace falta que haya censura, la hacen porque no hay ser pensante, ¿no? Es decir, no hay quien habite ese cuerpo, de alguna manera es un Robocop, ¿no? Las prohibiciones, muchas veces la gente también se ha convertido en seres obedientes, ¿no? Obedientes, que no sabemos si es por miedo o porque nos dan una serie de comodidades del orden de lo material, donde no me tengo que plantear hacia dónde voy ni qué voy a hacer, me lo dan todo hecho, pero a cambio tengo una satisfacción inmediata, ¿no? Vendemos nuestros principios por la satisfacción inmediata. Preferimos algo rápido, de ahí también muchos trastornos de eyaculación precoz, ¿por qué no decirlo? De lo quiero rápido y no me lo voy a currar, y luego viene la parte de la mujer que dice, no sé cómo era, pero no me he enterado de nada. De hecho, ¿qué es poder? Poder es información. Y para tener información hay que tener la capacidad de pensar.